Muy buenas tardes. Veo que ha venido un excelente grupo y que hay mucho interés en la historia de nuestro pueblo y de nuestra independencia. Están con nosotros don Juan Mateos, don Manuel Paino y su servidor Vicente Riva Palacio. Adelante, Manuel. Gracias, maestro. Bien, daré inicio a la lectura de nuestra reunión. Simina fue la tempestad y el rayo que hizo temblar al virrey en la silla dorada. Guerrero fue la luz de la independencia, encendida siempre en las ásperas y ricas montañas del sur. Los mexicanos siempre tuvieron un punto a donde dirigirse, una esperanza que invocar y un representante que abogase siempre por la causa justa, pero al parecer perdida por la victoria de las armas españolas. Si Guerrero hubiese sido uno de esos romanos que desde la oscuridad del campo se solían elevar hasta la gloria de la República, Tácito le habría consagrado un envidiable escrito como el que dedicó a Julio Agrícola. No vamos a escribir la biografía de Guerrero. Su vida fue un tejido de aventuras y una serie de rasgos heroicos que están íntimamente unidos con nuestra guerra de 11 años. Sería necesario escribir la historia entera, pues Guerrero tuvo la fortuna de sobrevivir a su obra y la desgracia de ser jefe de la República y de morir a manos de sus mismos compatriotas. Nació Guerrero por los años de 1783 en Tixla. Su familia era de pobres labradores, restos escapados de la conquista y que desde esos tiempos quizá buscaron una poca de libertad en las montañas del sur. Los años primeros de Guerrero se pasaron en la fatiga y en el trabajo. ¡Qué educación! ¡Qué literatura! ¡Qué ciencias! Podrían haber penetrado en esas apartadas montañas y en la casa rústica del campesino. El hombre era natural, el árbol con la corteza, la flor con todo y las espinas, el oro con el cuarzo, pero el alma era en efecto de oro, y la aptitud moral y la inspiración de lo bueno bastó para conducirle por el camino de la gloria y de la honra hasta los grados superiores de la milicia y hasta el primer puesto de la República. En 1810, como todo el mundo sabe, Hidalgo proclamó la independencia en Dolores. En 1811 ya encontramos que Guerrero había seguido la inspiración patriótica. Figuraba como capitán y servía a las órdenes inmediatas de don Hermenegildo Galeana. El hombre caminaba por una senda derecha y con rapidez. En febrero de 1812, Guerrero ya mandaba fuerzas no despreciables, ya se ponía frente a frente con los jefes españoles, ya alcanzaba en Izúcar una victoria sobre las tropas regulares que mandaba el brigadier Llano. En fin, sin saber quizá entonces ni escribir en el papel, había sin embargo escrito su nombre en el libro misterioso de la posteridad. Esto es lo que se llama un genio. Mientras más son los elementos primitivos, mientras más inculta es la educación, mientras más oscura es la personalidad, más mérito y más gloria refleja en el que abre las puertas de la sociedad y grita a los tiranos con la justicia en el corazón y con la espada en la mano. Aquí estoy. En 1814, Guerrero había hecho una laboriosa campaña en el sur de Puebla. Había militado a las órdenes del gran Morelos. Había pasado muchas aventuras y peligros y era ya por fin uno de los héroes de la independencia. Pero se hallaba en singular situación. Los azares de la guerra y la envidia de sus enemigos le habían dejado reducido a un soldado asistente, a un fusil sin llave y a 2 escopetas. Con estas terribles fuerzas se emprendió una tercera campaña. Es singular.
todos estos hombres es fuerza que tengan algo del hidalgo de la Mancha en el cerebro, un sabio, un hombre común que hubiera hecho, en vez de lo que hizo Guerrero, entierra las escopetas, despide al soldado y se encierra en su casa. Sin embargo, salió a los pocos días de su situación de una manera inesperada. Se presentó por el rumbo una fuerza española al mando de don José de la Peña, de cosa de 700 u 800 hombres. En cuanto lo supo, imaginó que la providencia le deparaba un armamento y un material de guerra, tal cual se lo había figurado. En lo más silencioso de la noche, recorrió el pueblo de Papalotla, despertó a los indígenas, los armó con palos, esas armas son fáciles de conseguir, y un puñado de hombres medio desnudos atravesó en silencio las humildes chozas del pueblecillo hasta la orilla del río. Allí Guerrero dio el ejemplo y todos se arrojaron al agua, y aquel cardumen de extraños peces dio en la orilla opuesta sin haber hecho el menor ruido. El campamento enemigo estaba a poca distancia. Guerrero cae sobre de él, y los soldados de España son despertados a garrotazos, quedando algunos muertos, otros atarantados, y los más presas del pánico, pues no acertaban ni a concebir cómo de repente tenían a los enemigos encima. Cuando amaneció el día, Guerrero, como lo había pensado, era dueño de 400 fusiles y un abundante material de guerra. En la larga campaña que hizo Guerrero en el sur, habría necesidad de llenar un volumen si nos pusiéramos a referir todos los rasgos de su valor personal. Citaremos, sin embargo, otro quizá más notable que el anterior. Un día llegó con una corta fuerza al pueblo de Jacomatlán, y observando que un alto cerro dominaba la población, prefirió ocupar esa posición militar, como lo hizo en efecto estableciendo su campamento. La tropa estaba cansada. En su larga marcha por las asperezas se había mantenido con raíces y frutas silvestres, y además tenía necesidad de bañarse, pues las enfermedades comenzaban a desarrollarse en aquel puñado de valientes. Guerrero no pudo desentenderse de estas necesidades, y así accedió a las súplicas de la tropa, y les permitió que pasasen al pueblo a proveerse de algunos víveres para surtir el campamento, donde pensaban permanecer 1 o 2 semanas, y los que se hallaban enfermos se bañasen en un arroyo que a la sazón tenía una hermosa corriente de agua. La tropa, pues, descendió del cerro, se diseminó entre las casas del pueblo y otra parte de ella se dirigió al arroyuelo. Guerrero quedó solo con el tambor de órdenes y el centinela que cuidaba el armamento. Así, a las 6 de la tarde, y cuando Guerrero dormitaba en el recodo de una peña que le había proporcionado alguna sombra, un muchachuelo llegó casi sin aliento. «Señor, el enemigo ha entrado al pueblo y está matando y haciendo prisioneros a los soldados y a todas las gentes». Guerrero da un salto, monta en su caballo que tenía ensillado, deja al centinela con orden de dejarse matar antes de entregar las armas. Monta la grupa al tambor, armado de un fusil, y se lanza a todo escape por aquellos breñales. Pero en vez de huir, como el tambor lo había pensado, Guerrero entra a las calles del pueblo. El tambor se apea y comienza a tirar de balazos sobre los enemigos. Guerrero, con espada en mano, se lanza sobre ellos, y asustados de la intrepidez de un hombre que se atreve solo y tan denodadamente a pelear, dejan el botín que estaban recogiendo, sueltan a los prisioneros y huyen. Guerrero reúne entonces a los soldados, y con algunas armas que los españoles habían dejado tiradas, los persigue y los derrota completamente. Guerrero había peleado contra 400 hombres mandados por un jefe valiente que se llamaba Félix Lamadrid. En pocos días se encontraron 2 veces Guerrero y Lamadrid en el campo de batalla. Y en Jonacatlán la lucha fue a la bayoneta y cuerpo a cuerpo, como en las guerras de la antigüedad. Guerrero, aunque con fuerzas inferiores, salió siempre vencedor. Después de estas campañas, Guerrero había aumentado mucho sus tropas,
porque su nombre, su fortuna y su trato amable le granjeaban amigos por todas partes. Tenía pues necesidad de vestuario, de municiones, de armamento y de multitud de otras cosas necesarias para tener orden y en servicio a su gente. No tenía más arbitrio sino proveerse a costa de sus enemigos. Sin dar cuenta a nadie de su designio, se dirigió con mucho sigilo al Cerro de la Lumbre, y allí, al parecer, permaneció ocioso y sin objeto durante muchos días. Una noche puso en movimiento su tropa y la situó convenientemente en la Cañada del Naranjo. Una madrugada salió personalmente de Acatlán a la cabeza de una fuerza toda decidida y valiente, y antes de que amaneciera el día, sorprendió un rico convoy que don Saturnino Samaniego conducía de Oaxaca para Izúcar, haciendo huir al jefe y a los soldados que escaparon. Samaniego se reunió en Izúcar con la Madrid, el eterno antagonista de Guerrero, y volvieron juntos a la carga, atacándole furiosamente en Chinantla. La acción duró desde que rompió el día hasta muy entrada la noche, pero Guerrero quedó vencedor, y la Madrid y Samaniego, llenos de rabia, huyeron, dejando en el campo cuantos pertrechos y equipajes tenían. Guerrero, que al día siguiente examinó todo el botín, volviéndose a sus soldados les dijo: «Nuestros almacenes están ya bien provistos, y nuestros enemigos nos traen los efectos hasta la puerta de nuestra casa, y ni aun el flete tenemos que pagar». El amor propio de la Madrid se hallaba excitado al más alto punto, así que buscó nuevos encuentros con Guerrero, pero en todas ocasiones salió derrotado, teniendo a veces que huir a uña de caballo, como suele decirse. Los últimos sucesos de esta especie de desafío a muerte entre el jefe español y el caudillo insurgente fueron en los años de 1815-1816. La Madrid estaba en la orilla izquierda del río Xiputla y Guerrero llegó y ocupó la derecha. Desde las dos orillas, las tropas estuvieron tiroteando y prodigando durante 2 días toda clase de improperios. Guerrero, en una noche oscura, pasó el río, dio furiosamente sobre el campo enemigo y destrozó a su rival. En Piaxtla y Huamostitlán ocurrió una suerte igual a mediados de 1816. La prisión y muerte de Morelos y el indulto a que le acogieron algunos jefes notables arruinó por este tiempo la causa de la independencia. Guerrero era ya un hombre formado en la guerra y en las fatigas, atrevido para las sorpresas e impetuoso para el ataque. El gobierno español conoció su importancia y llamó a su padre de nuestro héroe. Le puso un indulto amplio y completo en la mano, facultándole para que hiciese a su hijo todo género de promesas, ya de empleos, ya de dinero. El anciano se encaminó hacia el rumbo donde creía encontrar a su belicoso hijo, hasta que al fin dio con él. Abrazó Guerrero con efusión al autor de sus días, pero así se enteró de su misión, tomó la mano del anciano, la besó respetuosamente y acaso la humedeció con una lágrima. Recibió el papel en el que estaba escrito su perdón, quedó un rato pensativo y después lo dobló y entregó tristemente a su padre. He jurado que mi vida sería de mi patria y no sería el digno hijo de un hombre honrado si no cumpliera mi palabra. El viejo abrazó a su hijo, le bendijo y se retiró silenciosamente, tomando de nuevo el camino para poner en conocimiento del virrey el mal éxito de su comisión. En el año de 1817, Mina desembarcó en Soto la Marina y en pocos días hizo la brillante campaña de que hemos dado idea en nuestro anterior artículo. Pero una vez fusilado este caudillo, el desaliento más completo se apoderó del ánimo de los mexicanos. Un párrafo de la biografía del general Guerrero que escribió el señor Lafragua pinta perfectamente este periodo y da una idea de cuánta era la energía del caudillo del sur.
la muerte de Morelos, Matamoros y Mina, la prisión de Bravo y Rayón, el indulto de Terán y otros jefes habían derramado el desaliento y el pavor en toda la Nueva España, que aunque más cerca que nunca a la libertad, gemía más que nunca atada a la metrópoli. Un hombre solo quedó en pie, en medio de tantas ruinas. Una voz sola se oyó en medio de aquel silencio. Don Vicente Guerrero, abandonado de la fortuna muchas veces, traicionado por algunos de los suyos y sin dinero, sin armas, sin alimentos de ninguna especie, se presenta en este periodo de disolución como el único mantenedor de la santa causa de la independencia. Solo, sin rival en esta época de luto, Guerrero, manteniendo entre las montañas aquella chispa del casi apagado incendio de Dolores, trabajaba sin tregua al poder colonial, cuyos sangrientos himnos de victoria eran frecuentemente interrumpidos por el eco amenazador de los cañones del sur. Lindero de dos edades, Guerrero era el recuerdo de la generación que acababa y la esperanza de la que iba a nacer. En el año de 1820, Guerrero era ya un general habituado a la metralla, familiarizado con la sangre de las batallas, heredero legítimo del valor, de la constancia y del genio militar del Gran Morelos. Triunfante, al fin, aunque lleno de cicatrices, levantaba la cabeza como los colosos de los Andes para anunciar a las Américas la buena nueva de la independencia. Fue en ese año cuando pudo conocerse la grandeza de su alma y la elevación del carácter del hombre obscuro que vio la luz en un pobre pueblecillo de las montañas. Nombrado don Agustín de Iturbide comandante del sur, salió de México el 16 de noviembre de 1820, resuelto a proclamar la independencia. El general español Armijo atacaba a Guerrero, y éste, recobrando su buena estrella, salía siempre triunfante como años antes del desgraciado Lamadrid. Iturbide creyó que era necesario contar de todas maneras con un hombre de tanta importancia, y le dirigió una carta realmente diplomática. Guerrero le escribió otra llena de franqueza que se resumía en estas palabras: libertad, independencia o muerte. Esta correspondencia dio por resultado una entrevista de los dos caudillos en el pueblo de Acatempan. Se hablaron, se explicaron, se dieron un sincero y estrecho abrazo. A pocos meses, la sangrienta lucha había cesado, la independencia estaba consumada, México tenía un gobierno nacional. Guerrero en la campaña había sido valiente, en Acatempan fue grande, se inscribió, por la generosa inspiración de su alma, en el catálogo de los hombres ilustres de Plutarco. Entregó el mando de las fuerzas a Iturbide y puso el sello con este acto raro de confianza, de modestia y de abnegación a la independencia de su patria. El destino de algunos hombres ilustres es como el de ciertos astros brillantes que recorren la bóveda del cielo y parece que al amanecer el día se hunden y mueren en un horizonte sangriento. Hemos solo, a grandes rasgos, apuntado las cualidades militares de Guerrero. Los partidos trataron de manchar con mil calumnias y cuentos malévolos de este gran carácter que en lo familiar era sencillo como un niño, consecuente con sus amigos, humilde en la prosperidad, generoso con los enemigos y grande y noble con la patria. Llegó feliz a los linderos de la independencia y tuvo la fortuna de ver a la patria libre, pero no dichosa. Apenas terminó la lucha de independencia cuando comenzó la guerra civil que todavía no cesa. Guerrero fue arrastrado en sus muchas y tenebrosas combinaciones. Herido y abandonado en una barranca, en enero de 1823, por defender el principio republicano, vuelve a aparecer en la escena en 1828. La elección presidencial fue uno de los acontecimientos más notables de esa época y en la cual los partidos trabajaron y combatieron terriblemente, divididos y perfectamente marcados por los ritos masónicos escoceses y yorquino. Don Manuel Gómez Pedraza, que era el caudillo de los escoceses, salió electo legalmente presidente de la joven y turbulenta república. El partido yorquino no se dio por vencido ni por derrotado.
apeló a las armas y colocó en la presidencia a su jefe, que era el general Guerrero, el cual entró a funcionar con este alto carácter en abril de 1829. En esa época, los españoles invadieron a Tampico, Santa Anna y Terán triunfaron y la independencia se consolidó, pero la seguridad del país exigía un ejército cerca de la costa, y se estableció un cantón en Jalapa, a las órdenes del general don Astacio Bustamante, que era vicepresidente. Bustamante se pronunció contra Guerrero, con las tropas que mandaba. Extrañas anomalías de la historia y funestas inconsecuencias de la República. Guerrero, que había sido capaz de hacer la independencia, fue declarado incapaz por el Congreso. Bustamante entró a gobernar y el caudillo del sur volvió desengañado, triste, enfermo de sus heridas, a sus montañas del sur, donde tuvo que tomar las armas para defenderse de la venganza y de la negra imponzoñosa hazaña de sus enemigos. Ninguna fuerza pudo vencer a Guerrero en las montañas en tiempo de la colonia. Ningunas fueron bastantes tampoco en tiempo de la República. Fue necesario apelar a la más negra y la más odiosa de las traiciones. La historia de México tiene algunas páginas oscuras. Esta es negra, y ni los años ni el polvo del olvido serán bastantes para borrarla. A principios del año de 1831 se hallaba fondeado en la hermosa bahía de Acapulco el bergantín genovés Colombo. Era su capitán Francesco Pitaluga, amigo íntimo de Guerrero y quizá de toda su confianza. Un día apareció un magnífico banquete preparado a bordo del bergantín. Guerrero fue convidado y sin recelo ni sombra de desconfianza pasó a bordo. La comida fue alegre y espléndida, y concluida, los convidados salieron sobre cubierta a respirar las brisas de la magnífica bahía. Picaluga, con una sangre fría que honraría a Judas, declaró a su huésped que estaba preso. Levó las anclas y se dio a la vela, dirigiéndose al puerto de Huatulco, donde entregó a Guerrero por 60,000 pesos que le había dado el traidor y feroz ministro de la guerra don José Antonio Facio. Guerrero fue conducido por el capitán don Miguel González a Oaxaca y juzgado en consejo de guerra ordinario. El caudillo de la independencia, el mantenedor del fuego sagrado de la libertad, el hombre que tenía destrozado su cuerpo por las balas y las lanzas españolas, fue condenado a muerte por unos miserables oficiales subalternos y fusilado en el pueblo de Cuilapa el 14 de febrero de 1831. Picaluga fue declarado enemigo de la patria y condenado a muerte por el almirantazgo de Génova el 28 de junio de 1836. Pero bergantín y capitán desaparecieron como si un monstruo del océano los hubiera devorado. La existencia de Picaluga es en efecto un misterio. Unos dicen que se le ha visto años después en las calles de México. Otros, que se hizo maometano y vive en un serrallo de Turquía. Y otros aseguran que varios mexicanos le han visto en un convento de la Tierra Santa, con una larga barba y un tosco sayal, haciendo una vida de penitencia para expiar en esta tierra el horrendo crimen que cometió, y que el Señor misericordioso pueda a la hora de su muerte abrirle las puertas del cielo.